¿Qué tal? Estamos con Antonio Zapata, historiador, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, y vamos a presentar esta entrega, Lucha Política y Crisis Social. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por este tiempo con nosotros. Un libro siempre es, antes que nada, una historia personal. Cuéntanos cómo se concibió la idea de hacer ese trabajo que cubre además todo el ciclo de la historia republicana, del 821 al 2021. Bueno, era poco antes del Bicentenario y el Departamento de Humanidades tomó la iniciativa de publicar un libro de este tipo que cubra los 200 años de República en una visión relativamente sintética y tratando de integrar a los demás historiadores e historiadoras lo que habían dicho y sus trabajos, ¿no? Su punto de vista. Entonces, una síntesis de los puntos de vista de la República. Eso fue lo que me pidieron. Avanzaba bien el trabajo cuando de pronto vino la pandemia y cambió pues el plan porque ya no pude acceder a bibliotecas y en realidad me quedé con los libros que tenía en mi disco duro y en mi biblioteca personal. Entonces eso fue finalmente lo que logré meter en la síntesis y quedaron pues algunas otras publicaciones importantes sobre historia peruana fuera de mi capacidad de sintetizarlas porque no tenía acceso. Entonces es un libro de pandemia, de fase de redacción, época de pandemia. Una cosa que me impresiona es que también es un libro de diálogo, porque no solo transitas sobre eventos y procesos, sino que transitas sobre autores y sobre escenas que otros autores levantan. Hay una suerte de bibliografía comentada también en uno de los planos del texto. Cuéntanos un poco cómo Esa era la intención, te diré, porque como introducir a los historiadores e historiadoras como personajes vivos también, ¿no? No solamente como los hechos de los cuales estos hablan, sino quiénes son ellos, por qué escribieron de esta manera, qué tipo de temas trataron, etcétera, ¿no? Mostrarlos como personas vivas. y eso le da al libro un aire particular. Cuéntanos qué impresiones te ha dado recorrer autores en una disciplina en la que te mueves, que es la historia. ¿Qué tendencias has encontrado? ¿Cómo has encontrado los enfoques ahora que has hecho esta mirada? Bueno, la generación del centenario, que hizo un balance de la República cuando ésta iba a cumplir 100 años, tuvo la idea de que el Perú era una nación en construcción, que es una frase de Mariátegui, pero que comparten todos. En Basadre el Perú es una promesa por realizar. En Luis Alberto Sánchez el Perú es un adolescente que ya madurará. Entonces todos trabajan la idea del país a medio camino, que aún falta, pero que está en marcha. Esa visión que a su época no pareció tan optimista, sin embargo, con el transcurso de los últimos 100 años se ha ido volviendo optimista porque hacia el final, al culminar los 200 años, al llegar el Bicentenario, más bien cundían imágenes pesimistas sobre el Perú, como una nación fallida, como una nación que no tenía solución, como que los males de la fundación se habían reproducido para siempre. Por ejemplo, mi colega Carmen McEvoy, que piensa que hay un ADN que se funda en la época de la independencia y que el ADN continúa pues hasta el día de hoy, ¿no? Como una cosa biológica que nos lleva a enfrentarnos entre nosotros. Entonces, en realidad, de la visión que había hace 100 años, el Perú es un país a medio hacer, al día de hoy hemos empeorado nuestra imagen del país. ¿Y tú has empeorado tu imagen del país? ¿Cómo ves tú al Perú a Bueno, los 200 años? bueno, suelo ser autocrítico y un poco pesimista de modo de ser, pero sí tengo eso que decía Gramsci, ¿no? Una cierta confianza en los ideales, una cierta confianza no en el presente, sino en la idea que mañana puede haber un mejor país, mañana puede haber un mejor futuro, una generación más comprometida. Entonces no dejo de tener imágenes ideales que me acompañan. Ahora, has transitado por autores que alineas como expresiones del pensamiento crítico de la historia y por autores que reconoces como conservadores, algunas ideaciones que van en un sentido y en el otro, la idea de patria, por ejemplo, que atraviesa
alguna escuela, quizás a Porras Barrenechea, ¿encuentras que hay escuelas reconocibles en nuestro modo de pensar al Perú a los 200 años? Sí, y algunos temas también, ¿no? Que han ido como dando vueltas y que han ido siendo ejes de la reflexión intelectual. Por ejemplo, después de la Guerra del Pacífico se piensa que lo que ha fracasado es la República Criolla y que el tema del indio es fundamental. Y entonces empieza a discutirse sobre el indio en todos los medios, en la élite, en los sectores de clase media, intelectuales, los intelectuales de provincias, muy diferentes de los intelectuales de Lima, etc. Y se concibe la idea del mestizo, que será la síntesis anhelada del país, ¿no? Porque habríamos perdido la Guerra del Pacífico por ser un país tan desigual. Entonces, el debate sobre el mestizo, cómo es el mestizo, quién es el mestizo, cuáles son sus características, atraviesa casi 100 años. Y hay distintas respuestas, ¿no? Desde el cholo, o la respuesta de la élite, ¿no? Que es la que formula Ribagüero al comienzo mismo del debate, que es en realidad una síntesis de el indio es el músculo y el alma debe ser occidental. Entonces es el indio aculturado, el indio que se vuelve moderno y deja de ser de cultura indígena y pasa a adoptar la cultura occidental. Ese es el mestizo de Ribagüero y de ahí van discutiendo todos, ¿no? Van elaborando diversas posiciones, Mariátegui del lado de los indigenistas, Luis Alberto Sánchez es el que plantea el tema del cholo, el cholo lo recoge después Barayano, Quijano también, ¿no? Y así sucesivamente el tema de la identidad nacional es el que a lo largo del siglo XX se ha ido como buscando, ¿no? ¿Dónde se sintetiza el Perú? ¿Sientes que en las ideaciones alrededor de la idea del mestizo y de la síntesis del peruano hay cierta ausencia del nativo, del personaje de la selva? Por un lado, y por otro lado, una idea un poco ingenua de que la identidad es única y que no hay como identidades mixtas, heterogéneas, de gente que se siente distinta. Te pongo un ejemplo. Conozco a un dirigente del APRA, de la época de la fundación, que a la vez era dirigente del partido chino, el Kuomintang, que tenía una base en el Perú y su local. Entonces una parte de su vida era pensar pues en la China y políticamente situado frente a la China, y otra el APRA, ¿no? Entonces esas identidades mixtas se dan mucho en un país tan complejo como el nuestro, y entonces ese debate del indigenismo, digamos, ha acabado no reconociendo que hay una raíz andina, indígena, que no se ha perdido, ¿no? Sino que se manifiesta en diversas personas que están en la ciudad. Vamos al esquema. Una de las cosas que tu libro trae como novedad, como aporte, es una división de los 200 años en periodos intermedios. Cuentas 4 periodos intermedios. Cuéntanos cómo llegas a esta manera de estratificar el ciclo, de organizar estos periodos intermedios. Bueno, primero que periodizar es una tarea que siempre hacemos los historiadores, los profesionales de la historia, ¿no? Nos corresponde y tenemos debates al respecto que a veces para personas que no son del medio pueden resultar un poco exageradas. Pero es un tema, ¿no? Cómo periodizar. Entonces, bueno, un clásico pues es desde el nacimiento hasta cuándo, hasta la Guerra del Pacífico, en la idea pues que la Guerra del Pacífico marcó un quiebre en la historia peruana. Entonces ahí tienes un primer capítulo, una primera parte de la historia que es más o menos natural y que creo que todos estamos de acuerdo. Las discrepancias vienen inmediatamente a continuación, porque el segundo periodo, inmediatamente después de la Guerra del Pacífico, hasta cuándo se extiende. Y en la mayoría de versiones se extiende hasta 1930, cuando cae Leguía, y arranca pues una gran transformación también, ¿no? Que es la aparición del APRA, el Partido Comunista, la Unión Revolucionaria, los partidos de masas que se dice, y una transformación pues del Perú, ¿no? Pero yo no comparto este parecer. A mi modo de ver, aunque es cierto que en 1930 hay grandes cambios, en el caso peruano, lo fundamental es que la oligarquía logró conservar el poder del Estado.
y manejó el poder del Estado hasta el segundo Prado, hasta 1962, en alianza con el ejército, pero que hay un periodo que en el Perú es muy claro y que no aparece en los otros países latinoamericanos, porque en los otros países latinoamericanos en los 30 aparece el populismo. En nuestro país el populismo, el APRA, fue derrotado en la crisis de 1930 y la oligarquía continúa. Primero con Sánchez Cerro, después Benavides, luego Prado, primer gobierno, luego una interrupción que es Bustamante y Rivero, pero sigue la oligarquía con Odría y termina con el segundo Prado. Entonces todo este periodo que va de 1930 a 1962 lo interpreto como parte del segundo capítulo, quizá como un subcapítulo dentro del segundo, y ese segundo es la época de la República Oligárquica, que creo que desaparece en los 60, y eso arranca el tercer periodo, con Fernando de Belaúnde, en realidad un poquito antes con la Junta Militar que había derrocado a Prado, pero luego Fernando de Belaúnde y sobre todo pues los militares, Velasco y Morales. Bueno, hay ahí también una discrepancia. ¿Cuándo acaba este periodo populista? Muchos dicen 1980, porque efectivamente pues pasan cosas grandes, reconozco, ¿no? Se van los militares, vuelve la democracia. Pero yo veo que tanto Belaúnde II como Alan García I en realidad son una prolongación de la idea de Velasco, de la idea del desarrollismo, de la industrialización, de la sustitución de importaciones, del involucramiento del Estado en la economía, y que en realidad ese periodo no termina sino con Fujimori. Entonces mi tercer capítulo es el periodo del populismo, del nacionalismo económico, del desarrollismo, y eso va desde Belaúnde I hasta Alan García I, o sea, desde el 62-63 hasta 1990. Y ya el último capítulo hasta nuestros días, pues es el neoliberalismo. Ahí creo que tampoco, así como en el primero, hay ninguna discrepancia. De varias maneras es como si el radical que marcan tus periodos estuviera basado en lo que se está discutiendo en la agenda ideológica o en los discursos que postulan a ser hegemónicos, ¿no? Es muy fuerte en el último capítulo el predominio del liberalismo, ¿no? La política, ¿no? La naturaleza del Estado, el tipo de régimen político, ¿no? Si entendemos que hay un Estado y hay un gobierno, al medio hay regímenes políticos. Y esos regímenes políticos son los que he tratado de captar. El régimen político neoliberal, el anterior el populista, nacionalista, desarrollista, y atrás la oligarquía clásica, ¿no? Yo te decía un poco, antes de empezar esta conversación, que me provocaba, y es un sesgo que reconozco es personal, leer tu libro del final hacia el principio. Porque claro, de varias maneras, el modo en que etapificas la historia remite al antecedente, ¿no? O sea, el ciclo que marcas como el neoliberalismo comienza con el primer discurso neoliberal fuerte, la primera reforma neoliberal, que es la de Fujimori, ¿no? De varias maneras, el velasquismo, el periodo velasquista, las reformas velasquistas están marcadas en su antecedente desde el primer belaundismo y la Junta Militar, y es como si cada capítulo te llevara al antecedente, ¿no? ¿Tú encuentras que las continuidades de lo que aquí calificas, por ejemplo, como el periodo neoliberal, son suficientes para remarcar la unidad del ciclo y no las diferencias? Porque aquí están tanto el periodo de los 90 como el periodo de la transición de Paniagua y el ciclo siguiente, el que desemboca hasta el 16, por lo menos, como una unidad histórica, como un solo periodo. ¿Es así? ¿Predominan las semejanzas? Sobre la primera parte de tu reflexión, quería decir que he escrito tratando de que se pueda leer independientemente una parte de la otra y que pueda usted, si quiere, comenzar de atrás para adelante, pero también si quiere seleccionar algunos capítulos y no todos, pueda entender cada capítulo en sí mismo. Entonces cada parte, en realidad cada sección, trata de ser como un pequeño ensayo sobre el tema, que tenga comienzo, algunas preguntas a desarrollar y un remate, una conclusión, y luego el siguiente.
Entonces, eso es como una técnica de la redacción. Entonces no me voy a sentir culpable de leerlo. No, al contrario, al contrario. Y sobre lo segundo, sí creo que hay una unidad y que esa unidad es la que hablábamos hace un instante, el régimen político, en el entendido que existe el Estado y el Estado existe hace 200 años y que hay muchísimos gobiernos. En los 200 años creo que unos 150, pero bueno, ¿cómo agrupar a los gobiernos? Y entonces pienso que hay periodos en los cuales, relativamente largos, en los cuales el Estado funciona con determinada lógica y que dentro de ello hay pues gobiernos, subetapas, periodos más de conflicto y uno puede encontrar ciertas subdivisiones dentro de un periodo mayor. Pero el truco está en identificar los periodos mayores, aquello que llamo regímenes políticos. Y pienso pues que son 4 en la historia de los 200 años. Que son los que te dan las regularidades principales para sí. cada proceso. Ahora, ¿qué tanto se cancela un ciclo respecto al otro? Citaste al comienzo de esta conversación a McEvoy y la idea del ADN, idea simbólica, atractiva. Pero, ¿qué tanto se cancela un ciclo tras de otro? Es decir, ¿cuánto de herencia colonial en realidad hay en la Primera República? ¿Cuánto de oligarquía todavía está sesgado, está presente en el periodo reformista? ¿Cuánto del debate reformista? Exacto. ¿No? Claro. ¿Y cómo llega hasta el presente? Si llega. Bueno, sí, pues no, porque también hay una serie de constantes y una serie de regularidades en la historia peruana que van como definiendo que a pesar de los cambios de regímenes políticos hay permanencias. Estas nacen de lo social, me parece, y dentro de ellas destaco primero el racismo, un país fuertemente racista, ¿no? Donde estas desigualdades son muy pronunciadas, y luego una sociedad donde se discrimina con mucha facilidad. Y el interés es marcar las distancias, ¿no? Entonces la jerarquía es muy importante, más importante que en otros países más horizontales. Este es un país de jerarquías y donde el racismo es el gran componente de esa discriminación. Entonces la permanencia de esa mentalidad, ¿no? De esa forma de encarar las relaciones entre la gente en la sociedad es lo que marca un conjunto de continuidades que están más allá de la política, pues, ¿no? Son más fuertes que la política, ¿no? Ciudadanía es otra construcción que atraviesa todo el ciclo, ¿no? Sí, claro. Su desencuentro con Estado. Claro, pues porque ciudadanía implica un pie de igualdad, ¿no? Y si tú tienes más bien que todo es jerárquico y que la raza es lo fundamental para la jerarquía, entonces no hay esa horizontalidad, pues, de la ciudadanía. Déjame cerrar con una última pregunta respecto a algo que no sé, es el tema de la pregunta, podría eventualmente caracterizar uno de los aspectos de este ciclo neoliberal, el surgimiento y la explosión de la informalidad. ¿Cuánto afecta en la posibilidad de crear una relación dinámica, equilibrada entre ciudadanía y Estado, en sostener la lucha política incluso, que tiene un periodo movimentista muy fuerte, también entre los 60 y los 80, esto que estamos llamando informalidad? ¿Tenemos ya distancia histórica suficiente para valorar lo que ha representado esta explosión en nuestro devenir? Bueno, es un punto fuerte, ¿no? Porque efectivamente, cuando más informal es una sociedad, mayor dificultad para agregar intereses, para en realidad negociar intereses y para generar canales institucionales para ello. Entonces, mayor informalidad, menor institucionalidad. Y como la democracia al fin y al cabo reposa sobre un sistema de instituciones, mayor informalidad y más precariedad de la democracia. Entonces, la relación es muy negativa y efectivamente es uno de los puntos claves. Perfecto. Esta es una invitación para leer Lucha Política y Crisis Social, de Antonio Zapata. Hemos estado con el autor. Muchas gracias, Antonio. A ti las gracias.